Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros a un devocional más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, ya este 28 de diciembre del 2023. Y no, esto no es broma, esto es en serio. Gracias a Dios por otro día más, gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella nosotros tenemos una palabra de esperanza. Yo quiero que me acompañe, por favor, ahí en su escritura, en la Biblia, por favor. Un pasaje muy hermoso, nada más y nada menos que Isaías 53. Hoy vamos a reflexionar sobre todo el capítulo de Isaías 53, por lo cual le pido que me acompañe ahí en su Biblia. Para ponernos en contexto, recuerden, estamos meditando, haciendo devocionales sobre las predicaciones del domingo, y el domingo pasado nuestro pastor René Zapata predicó acerca de el regalo inefable. ¿Qué es inefable? Que simplemente no tiene, no hay manera de explicarlo, no es tan grande que no alcanza una definición para explicarla. Y eso es lo que hemos encontrado en Cristo Jesús, un regalo de parte de Dios el Padre. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este regalo a través de la perspectiva del profeta Isaías. Le pido que me acompañe por favor ahí en Isaías 53. Yo ya veo aquí saluditos, quiere decir que todo corre muy bien, me da mucho gusto saludarles. Al final voy a devolver la cortesía, voy a hacer una breve oración y después haré la lectura del pasaje. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque mira, Señor, estamos vivos, Padre, y si estamos vivos, lo estamos por ti, Padre, Señor, y tenemos gozo en ti. Es cierto, pasamos adversidades, pasamos situaciones difíciles, Padre, pero tú estás ahí, y esa es nuestra palabra de esperanza. Señor, atesora una palabra de esperanza en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues dice así Isaías 53. Voy a leer los primeros 9 versículos, después leeré el resto del capítulo. Comienza el versículo 1 diciendo: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Bien, voy a continuar después con los últimos versículos de este maravilloso pasaje. La verdad es que es un pasaje que no deja de tocar el corazón. Bueno, mire, pues a todos nos gustan los regalos, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir regalos? Y no son atractivos solamente por el contenido, ¿no? Sino muchas veces por la manera en que son presentados, desde cómo se forran con el papel o con el celofán, el moño que se les coloca, una tarjeta o una bolsa. De hecho, hasta existen programas de concurso en el que los participantes tienen que elegir entre 2 o 3 regalos sorpresa, y donde la apariencia es un factor importante. De repente tienes que elegir entre esta caja pequeña o esta bolsa grande, etc. Yo tengo aquí 2 ejemplos, ¿no? Imagínese que yo le ofrezco estos 2 regalos. ¿Cuál escogería usted? Normalmente tendríamos la tendencia a escoger
pues el que se ve más bonito, no el que es una mera caja de cartón. Dios prometió regalar al pueblo de Israel un rey que establecería un reino de paz y prosperidad. Sin embargo, los judíos confundieron la apariencia de este regalo. ¿Por qué? Porque ellos esperaron a un rey que estaría sentado en un trono real, reinando desde un palacio y venciendo a los pueblos que les oprimían. De hecho, si analizamos la historia, el pueblo llegó a pensar que Jesúa, hijo de Josadac, en los tiempos de Esdras, era el Mesías. ¿Por qué? Porque él regresa a Jerusalén por un edicto de Ciro el Grande y comienza a reconstruir el templo. Y entonces piensan, este es el Mesías que está regresando con poder. Posteriormente se presenta en la historia lo que se conocen como los 400 años de silencio, donde el pueblo de Israel es oprimido por los griegos, por los helénicos, y entonces viene una revuelta, la famosa revuelta de los macabeos, donde también surge un personaje muy interesante que es Judas, Judas el Macabeo. Y la gente piensa que este Judas, que logra derrotar a los Seleucidas y que logra recuperar Jerusalén y restaurar el templo, comienzan a pensar, este es el Mesías. Sin embargo, tras una restauración venía otra opresión, ¿no? Y entonces llega el tiempo del Imperio Romano y con ello nuevamente la esperanza de un Mesías libertador que con su ejército derrotara a Roma y restituyera el reino de Israel como en los tiempos de David. Por esta razón, mi hermana, es que un pequeño niño nacido en un pesebre en una ciudad tan pequeña como Belén, pues no cumple con las expectativas de un regalo esperado. No tiene el forro, no tiene el moño que esperaríamos. Sin embargo, Jesús es el Mesías prometido que el pueblo no solamente rechazó, como estamos viendo desde la profecía de Isaías, sino que le condenó otorgándole la muerte más severa y la muerte más humillante, que es la crucifixión. Lo que nos tiene que llevar a pensar, y para eso son también estos devocionales, ¿no? Tenemos que reflexionar, donde vemos que actualmente las cosas no son diferentes. Cuando hablamos de Jesús, la gente piensa en Jesús como una especie de maestro espiritual, que solo sirve como referente de lo moral, ¿no? Como una especie de gurú. Otros piensan que Jesús es como un ser intelectual adelantado a su época, que vivió bajo la incomprensión, como una especie de Sócrates. Otros quizá piensan que Jesús fue un mártir, que luchó por una causa, ¿no? Y hacemos de Jesús una especie de Gandhi o de Malala. Pero pensar esto sin considerar que Jesús es el Hijo de Dios, quien entregó su vida por nosotros para restaurar nuestra relación con el Padre. Si nosotros no consideramos esto, mi hermano, mi hermana, vamos a ver la obra de la cruz con lástima y compasión. Yo recuerdo mucho, lo he comentado, cuando era yo católico y asistía yo a la iglesia y veía yo al Cristo lastimado, crucificado, y yo tenía lástima del pobre hombre, ¿no? Cuando en realidad Él lo hizo por mí. Yo teniendo compasión por Él, cuando en realidad lo que Él hizo fue porque se compadeció de mí, se compadeció de nosotros. Sin embargo, estas perspectivas erróneas se acentúan mucho en esta época, en la famosa época navideña. Muchos piensan que es la época oportuna para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Y aunque la verdad suena muy lindo y muy poético, pensar en esto significaría negar el ministerio de un hombre que creció, como lo describe Lucas en 3 ocasiones. Lucas constantemente nos dice que el niño crecía y se fortalecía, ¿no? Y nos dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y para los hombres. Porque aquí es donde va a tener significado la vida de Jesús, en su ministerio. Entonces, si yo me quedo con la idea de que tiene que nacer el niño Jesús en mí, perdóneme, pero este sería un error. Es como someter en nuestro entendimiento a Jesús con un síndrome de Peter Pan, es decir, el Jesús siempre niño.
Otros piensan que la Navidad es una época para dar y regalar y compartir, porque así como a Jesús le dieron sus regalos de oro, incienso y mirra, o como Él entregó su vida, pues es una época para dar y regalar. Y la verdad sí suena muy bonito, pero ojo, porque en el primer caso, es cierto, a Jesús le llevaron regalos, estaríamos centrando el propósito de los regalos ofrecidos por los magos en los regalos mismos. Y nos desviamos del objetivo principal de la enseñanza bíblica. Estos regalos fueron dados para reconocerle como rey. Por lo tanto, tú y yo debemos de reconocer a Jesús como rey y como Señor de nuestra vida. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. En verdad, ¿yo vivo bajo el señorío de Jesús? ¿En verdad Jesús está gobernando mi vida? ¿O yo tomo las decisiones y simplemente le informo? En el segundo caso, pensar que es una época de dar y regalar porque Jesús se entregó por nosotros, corre el riesgo de pensar que Jesús dio su vida como un regalo que nos pudiera llevar a pensar que lo merecíamos. Y no, mi hermano, Jesús no dio su vida como un regalo que merecíamos. Él no dio su vida para salvar al hombre por el hombre mismo y para la exaltación del hombre, porque si hacemos esto, si pensamos esto, estaremos proclamando un evangelio humanista. Jesús entregó su vida para redimir a la humanidad y de esta manera glorificar al Padre, que era realmente el propósito. Esta fue su intención desde que Él estaba orando en el huerto. Él constantemente hablaba de glorificar al Padre, pero en el huerto, en la oración del huerto, Él manifiesta esta voluntad, que la gloria del Padre se manifestara en el sacrificio que Él iba a hacer. Y esto, mi hermano, no está limitado a una época. Si hablamos de una época para dar y compartir, es siempre. En el pasaje, el profeta nos describe una faceta importante. Y no quiero que se malinterprete, no quiero decir que entonces dar regalos en Navidad está mal. No, no, no. Dar regalos es un detalle muy hermoso que podemos tener para con otros porque les bendecimos. Pero cuando nosotros volteamos a ver el pasaje del profeta, estamos viendo la descripción de una faceta muy importante en el ministerio del Mesías, y es precisamente su sacrificio. El profeta nos da la razón por este sacrificio. Todos estamos descarriados como ovejas, siguiendo nuestros propios caminos y no siguiendo el camino de Dios. Y entonces vendría la pregunta, mi hermano, entonces, ¿qué celebramos en Navidad? Ok. Bueno, lo que celebramos de Jesús no es una fecha de nacimiento, como si fuera un mero cumpleaños. Lo que estamos celebrando realmente es una parte importante de su ministerio, y esto es su encarnación. Mire, si lo analiza, el ministerio de Jesús es una cadena cuyos eslabones son importantes, ya que sin uno no tiene sentido el otro. Y lo voy a tratar de explicar de manera inversa, ¿no? De manera inversa a la línea histórica. Usted y yo como cristianos tenemos la esperanza del retorno de nuestro Rey, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero no habría retorno, ve usted el eslabón, no hay retorno si no hay ascensión. ¿Y por qué es importante la ascensión del Señor Jesucristo? Porque gracias a la ascensión es que nosotros gozamos del Espíritu Santo. Él dice, yo voy al Padre, pero no los dejaré solos. Pero no hay ascensión si no hay resurrección. ¿Y por qué es importante la resurrección? Porque si Jesús no hubiese resucitado, nosotros tampoco resucitaríamos. Es la tesis de Pablo en 1 Corintios 15. Pero no habría resurrección si no habría muerte. ¿Y por qué es importante la muerte? Porque con la muerte se da la paga del pecado, y Jesús ha pagado por nuestros pecados en la cruz. Y bueno, pues obviamente no habría muerte si no hubiese existido la encarnación. Dios haciéndose hombre para revelarnos a Dios, para revelarnos al Padre,
porque a través de Jesús nosotros podemos conocer al Padre. Recuerda usted a los discípulos: Señor, muéstranos al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no han visto al Padre. Lo que ven en mí, ven al Padre. Entonces, el valor del ministerio de Jesús en esta tierra es que nos reveló al Padre. Y esto fue gracias a la encarnación. Entonces, de la misma manera en que, por ejemplo, en Semana Santa, nosotros recordamos el sacrificio de Jesús, Navidad es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y también para reflexionar cómo estamos respondiendo tú y yo ante esto. Es una buena oportunidad para agradecer por este regalo inefable contemplado en el plan de Dios. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Ahora sí quiero terminar los últimos 3 versículos del capítulo, que nos dice a partir del versículo 10, Isaías 53, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, e intercedió por los transgresores. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, cuántas gracias te damos, Señor. No nos cansamos de agradecer por el regalo más grande que has dado, Dios, que es la vida de tu Hijo Jesucristo. No para que el hombre fuera glorificado o exaltado, Señor, sino porque simplemente a ti te plació restaurar la relación entre el hombre y entre ti, Padre, y de esta manera tú ser glorificado. Así como Satanás se rebeló queriendo anhelar el trono, queriendo estar sobre ti, y tú creaste al hombre inferior a él, y él trató de corromperlo, tú redimes al hombre simplemente para demostrarle a Satanás y a toda la creación tu nombre glorioso. Toda la gloria sea a ti. Y damos gracias, Señor, porque esto es a través de tu Hijo Jesucristo. A Él sea toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mi hermano, en cuanto a avisos, ya estamos por reiniciar actividades. Este sábado no tendremos todavía oración de varones, tenemos descanso este sábado 30 de diciembre, pero el próximo sábado 6 de enero sí retomaremos nuestra reunión de oración de varones. Lo mismo el próximo miércoles 3 de enero ya reiniciamos nuestro culto de media semana. Yo le invito para que este domingo 31 nos acompañe solamente 2 servicios por la mañana, 10 de la mañana, 12 del día. Y por la tarde tendremos nuestro servicio de Año Nuevo, es decir, a las 6 de la tarde y 8 de la noche, donde es muy importante, son cultos diferentes. Los cultos de 10 y 12 del día, 10 de la mañana, 12 del día, tienen una predicación. Los de 6 y 8 de la noche tienen otra predicación, es otro predicador. Bueno, pues les pedimos que sean puntuales. Normalmente son cultos que congregan mucha gente, en especial el de las 6 de la tarde. Cultos en el que nos visita mucha gente, llega a la iglesia muchos hermanos de otras iglesias que por alguna razón, quizás sus iglesias no tienen un servicio por la tarde, y bueno, pues nos acompañan. Entonces eso congrega a muchas personas. Si usted nos acompañó el domingo pasado, eran como 6:45 de la tarde y ya no había lugar en el estacionamiento, ya había mucha gente afuera, quizás desde las 5:30. Entonces yo le pido, por favor, sea paciente, por favor demuestre su santidad cristiana. Recuerde, puede usted apartar lugares para sus acompañantes hasta que inicie el evento. Una vez que inicie el evento, los sugieres le estarán pidiendo amablemente que ceda el lugar para aquellos que estén esperando. Entonces, por favor, trate de ser puntual, trate de que sus invitados también lleguen puntuales.
¿no? Y bueno, es muy importante que sigamos las indicaciones no solamente de los sugieres, sino también del personal de apoyo en el estacionamiento, ¿no? No nos desesperemos, mostremos a Cristo en nuestro corazón, pero por favor, acompáñenos. El culto de las 8 de la noche es un poco más tranquilo, también nos puede acompañar en ese culto, terminaríamos como 9:30 de la noche y da perfectamente tiempo para de ahí movernos hacia el lugar donde vayamos a cenar. Y bueno, para devolver la cortesía de los saluditos, quiero agradecer, permítame, estoy aquí y ya lo tengo. Está María Sara González, muy buenos días. Tengo a Hanna. Sí, hace mucho frío, claro que sí. Leo Patiño, muy buenos días. Irma Argüelles, qué gusto saludarle, hermanita. Alfredo Hernández, qué gusto saludarte, mi hermano. Está Marilda Maldonado. Gracias por compartir la palabra. Gracias a Dios por su palabra. Rosy Goitia, que bendice a toda la iglesia. Mi buen amigo José Juan, qué gusto saludarte, amigo. No sé si viajas, que Dios te guarde. Mi hermanita Maritza Contreras, qué gusto saludarle. Mi hermana Mónica Gordillo, un placer como siempre saludarle, hermanita. Tengo aquí también a Lidia Laguna, desde Missouri, Estados Unidos. Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos, hermana. Tengo a Vicky Ruggerio, Alicia López, que nos manda saludos. Manda saludos a la iglesia Torrefuerte. Mi hermano, mi hermana, no me canso de pedírselo, por favor. No se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No deje de leer su palabra. No se desconecte de la oración. No deje de hablar con Dios. Y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien. Estamos para bendecirle. Que Dios le bendiga.